Bueno, continuando con la osteología del miembro superior, ahora vamos a describir a este hueso, que se llama escápula, también conocida como omóplato, ¿no? Es un hueso plano, ¿sí?, que consta de tres ángulos, ¿no?, y nos sirve para poder definir y poder colocar a este hueso en su posición anatómica. Entonces, para lo cual vamos a buscar un ángulo, el ángulo más agudo, en este caso sería este, ¿no? Entonces este tendría que ir vista hacia abajo, ahí, ¿no? Ahora, vamos a ver cuál de estas dos caras que tiene la escápula tiene una fosa, un hundimiento. En este caso sería este. Entonces esta cara tiene que ir mirando anteriormente, hacia allá, anterior, ¿no? Después de eso buscamos lo que es el ángulo, ¿no?, en donde encontramos una cavidad. En todo caso sería esta, que es la cavidad glenoidea. Entonces esta tiene que ir mirando lateralmente. Entonces de ahí nosotros podemos deducir que esta es la escápula del lado izquierdo, ¿no? Listo, entonces vamos a empezar a describir a esta escápula partiendo desde sus caras. Entonces tenemos, como les decía, una cara anterior, tenemos una cara posterior, tenemos tres bordes, ¿no? Un borde medial, un borde lateral y tres ángulos, ¿no?, uno superior, uno inferior y otro lateral. Listo. Entonces empecemos por la cara anterior. Entonces vemos acá, esta es la cara anterior que presenta la escápula. Entonces ven acá una fosa, ¿no?, un hundimiento, y pues por lo cual se llama fosa subescapular. Se llama fosa subescapular porque en ahí donde ya está marcado, incluso con marcador ya, se inserta el músculo subescapular. Después encontramos lateralmente, que es esto, ¿no?, porque era así el hueso, entonces esta es la parte lateral, entonces esto es lateral. Encontramos un pequeño sobresaliente, todo esto. A esto se lo conoce como el pilar de la escápula, ¿ya?, al pilar de la escápula. Y más lateralmente encontramos este otro pequeño surco, que es el surco del borde lateral de la escápula, esto. Y después acá ya encontramos el borde lateral, ¿no?, pero estamos en la cara anterior. Entonces en este pilar y en este surco se inserta también el músculo subescapular. Ahora, encontramos también en esta cara anterior, pero más medialmente, en este borde, ciertas rugosidades que sirven de inserción al músculo serrato anterior. ¿Listo? Entonces a este nivel, donde igualmente está marcado, se inserta el músculo serrato anterior. Pasamos ahora, eso es todo de la cara anterior. Pasamos a la cara posterior. Esta cara posterior tiene una característica importante, que es este sobresaliente. Este es se conoce como la espina de la escápula, esto, ¿no? Esto. Entonces es fácil ver que esta espina de la escápula divide a la cara posterior en dos segmentos, uno superior y otro inferior. Entonces acá en la parte superior se conoce con el nombre de fosa supraespinosa. Por debajo de la espina se conoce como el nombre de fosa infraespinosa, perdón. Entonces, supraespinosa, infraespinosa. Su nombre se debe obviamente a la espina, ¿no? Por lo que está arriba se llama supra, y si está abajo se llama infra. Supraespinoso, infraespinoso. Listo. Entonces, igualmente ahí se insertan los músculos supraespinoso y el músculo infraespinoso. Listo. Ahora, en esta fosa infraespinosa no se inserta solo este músculo infraespinoso, sino que en la parte lateral, acá, vemos acá una pequeña cresta, ¿no? Todo esto que divide a esta fosa o a esta cara posterior en dos partes, una medial y otra lateral. La medial es muy grande, ¿no? La lateral es solo esta partecita nomás. Entonces la medial, pues ahí se inserta el músculo infraespinoso. En cambio en la lateral ya no, sino que a su vez esta cara lateral está subdividida por otra cresta oblicua, que es esta pequeñita. No sé si se logra apreciar. Eh, bueno, divide esta cara lateral en dos porciones, una porción superior y otra porción
inferior. En la porción superior se inserta un músculo, que es el músculo redondo menor, y en la porción inferior, pues el músculo redondo mayor, ¿no? Y generalmente se suele preguntar esto. El mnemotécnico de esto es el siguiente: el mayor carga al menor, ¿no? Entonces, este es el redondo mayor y este es el menor. Listo. Entonces eso. Aparte que acá tendría que haber un pequeño surco a este nivel, en la parte superior donde se inserta el redondo menor, que es un surco donde pasan vasos y nervios escapulares, pero en este hueso pues no encontramos tal surco, ¿no? Entonces, eso es la cara posterior. Ahora, sin embargo, me estaba olvidando, en esta cara posterior también se insertan otros dos músculos a nivel medial. Acá está pintado ya. Acá y acá. Son los músculos romboides, ¿no? El romboides menor, acá, y el romboides mayor. Igualmente, ¿no? El mayor carga al menor, romboides. ¿Listo? Listo. Ahora, vamos a pasar a describir lo que es la espina. ¿Ya? La espina de la escápula no es todo esto, no es hasta acá. No, solo es esta pequeña parte, ¿no? Este triángulo. A esto se lo conoce como espina, porque a esto ya se lo conoce con otro nombre. Se lo conoce como apófisis acromial. Esta es la apófisis acromial, ¿no? Que es continuación de la espina de la escápula. Entonces, describamos la espina de la escápula. Esta espina de la escápula tiene bordes, ¿no? Un borde anterior que está unido a la escápula, tiene un borde posterior, ¿no? Y tiene un borde lateral, este pequeño, este es el borde lateral. Entonces el borde anterior está unido a la escápula, el borde lateral es cóncavo lateralmente, y el borde posterior, ¿no? Este borde posterior tiene dos vertientes, es una superior y otra inferior. En la superior se inserta el músculo trapecio, en la inferior el músculo deltoides. ¿Listo? Trapecio, deltoides entonces. Ahora, esta espina ah, tiene, o bueno, se continúa con lo que es la apófisis acromial. ¿Ya? Ahora, pasamos a la apófisis acromial. Esta apófisis acromial es de esta manera, ¿no? La escápula no es así recta, tampoco es así, no es recta, sino que tiene ciertas posiciones, es un poquito así más o menos, su extremidad lateral pasa un poquito anteriormente, es ahí, medio oblicuo, ¿ya? Y es un poquito, la fosa subescapular mira un poquito hacia abajo, ahí. Entonces es fácil decir de ahí que la apófisis acromial tiene un borde lateral, un borde medial, ¿no? Una cara superior y una cara inferior. Lo característico, simplemente, y lo importante de esta apófisis acromial es que igualmente como acá era el surco o el vertiente donde se insertaba el músculo trapecio, pues se continúa, igualmente se sigue insertando el músculo trapecio ahí también. Y aquí igual, en su parte lateral, igual parte del músculo deltoides. ¿Listo? Bien, lo característico también es que a este nivel del borde, en todo caso medial, de la apófisis acromial o el acromión, pues encontramos una pequeña carilla articular. Esta es la que articula a este hueso, que es la escápula, con la clavícula. Entonces la clavícula viene ahí más o menos, se articula así como, digamos que este lápiz es la clavícula y se articula ahí, ¿no? Se articula ahí. Entonces esta es la carilla articular para la clavícula, ¿ya? Luego vamos a, una vez descrito la espina, una vez descrito lo que es el acromión, pasamos a describir ahora lo que son los ángulos. Vamos a los ángulos. En cuanto a los ángulos, habíamos dicho que tenemos tres, ¿no? Uno inferior, uno superior y otro lateral. Pues en el ángulo superior, en este ángulo, se inserta un músculo, que es el músculo elevador del escápula, o elevador del omóplato, ¿no? Que empieza, se reconoce igual este músculo y a veces lo saben amarrar. Entonces ahí está el elevador. En el ángulo inferior se inserta otro músculo, que es el músculo dorsal ancho. Acá, dorsal ancho.
Y bueno, el ángulo ya lateral, vemos que no es un ángulo en sí, sino es un ángulo como truncado, ¿no? Y pues corresponde a esta pequeña fosita. Es la fosa glenoidea o cavidad glenoidea, ¿no? Esta se articula con la cabeza del húmero, ¿ya? Ahora, dentro de esta fosa glenoidea encontramos un pequeño tubérculo que está más o menos a este nivel, pero acá no es muy prominente, ¿no? No es muy prominente, pero tiene que haber un tubérculo ahí, que eso es el tubérculo glenoideo. ¿Listo? Por debajo de esta fosa o cavidad glenoidea encontramos un tubérculo, acá, este, ¿no? Este es el tubérculo, como está debajo de la fosa o de la cavidad glenoidea, es el tubérculo infraglenoideo, ¿no? Donde tiene inserción la cabeza larga del músculo tríceps braquial, la cabeza larga. Acá, por arriba de esta fosa, encontramos, en esta ocasión no se logra visualizar bien, pero más o menos llegaría a ser esto, ¿no? El tubérculo supraglenoideo. Entonces, si está abajo es infraglenoideo, si está arriba es supraglenoideo, y sirve de inserción a la cabeza larga del músculo bíceps braquial. Acá abajo era la cabeza larga del músculo tríceps braquial, acá la cabeza larga del músculo bíceps braquial. ¿Listo? Y luego en su borde anterior, porque este es el borde anterior, ¿no? Este es el borde posterior de la cavidad, no, porque es así la clavícula. Entonces ahí está el borde anterior. Ahí encontramos lo que es una escotadura, ¿sí? La escotadura glenoidea. Listo, esa es la cavidad glenoidea. Ahora vamos a pasar que también esta cavidad glenoidea pues se une a la clavícula. Normalmente en otras estructuras óseas de la escápula, perdón, pues tiene un cuello, ¿no? O sea que la cavidad glenoidea se une al cuerpo de la escápula por un pequeño, un surco que se le conoce como el cuello, ¿no? De la cavidad glenoidea. Sin embargo, aquí ya no es muy prominente, ¿no? Ya no se nota mucho, ¿ya? Pero bueno, no está aquí. Pero en los huesos hay, en los huesos que, bueno, en otro tipo de estructura ósea, están se notan mejores las estructuras. Pero bueno, en esta ocasión no hay. Luego, pasamos a otra estructura también importante, que es esta apófisis. Es la apófisis coracoides, ¿no? No confundirse. Esta es la apófisis acromial o el acromión, y esta es la apófisis coracoides, ¿no? Es como un dedo semiflexionado ahí, ¿no? Y su nombre se debe a que significa, bueno, coracoides significa pico de cuervo, entonces es como si fuese un pico de cuervo, ¿no? Entonces ahí está. Bueno, entonces podemos visualizar en esta apófisis, ahí lo manejaremos, dos partes, una parte, un segmento vertical y otro segmento horizontal, ¿no? El segmento vertical es el que se une al cuerpo y el horizontal pues no. Entonces vayamos a describir el horizontal. Este segmento horizontal tiene dos caras, una cara superior convexa, una cara inferior cóncava. Y además que de todo esto lo importante es que acá tiene un vértice, ¿no? Y en ese vértice se insertan dos músculos, la cabeza corta del músculo bíceps braquial y el músculo coracobraquial, ¿ya? Y en este otro borde, que sería el borde lateral, se insertan dos ligamentos también, el coracoacromial y el coracohumeral, dos ligamentos, ¿no? Y igual generalmente se pregunta de examen que se inserta en el borde medial de esta apófisis, pues el pectoral menor, el músculo pectoral menor, ¿no? Listo. Y también se inserta lo que es dos ligamentos que hablamos en la clavícula, ¿no? El ligamento trapezoideo y el conoideo, ¿no? Porque la clavícula viene ahí y de ahí manda sus fibras a estos dos ligamentos, ¿no? Básicamente llegaría a ser eso, una descripción básica. Pero nos falta mencionar los bordes, ¿ya? Bueno, la característica es que la siguiente. Tenemos tres bordes, ¿no? Un borde superior, un borde medial y un borde lateral. Superior, medial y lateral.
en el borde superior encontramos esta pequeña escotadura, ¿no? Una escotadura, que es la escotadura escapular, ¿listo? O también se llama la escotadura de la escápula, ¿no? Que es lo mismo. Bueno, continuando con la escápula, nos faltaba describir los bordes, que es sencillo. Bueno, vamos a ver ahora el borde superior, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces acá decíamos que encontramos esta escotadura, que es la escotadura de la escápula. Entonces por acá discurre el nervio supraescapular, ¿no? Por acá. Y este orificio, esta escotadura, está cerrado por un ligamento, que es el ligamento transverso superior de la escápula. Y por arriba recién pasa lo que son las venas y arterias. Y solo por esta escotadura pasa solo el nervio. Bien, luego presentamos lo que es el borde medial. Y en este borde medial solo se insertan los dos músculos que dijimos antes, ¿no? El romboides menor y el romboides mayor. Y terminando ya con el borde lateral. Entonces acá simplemente encontramos el tubérculo infraglenoideo, que donde se inserta la cabeza larga del músculo tríceps braquial.